Estaremos estudiando la vida en diferentes aspectos, la expectativa de vida, la calidad de vida, las diversas dimensiones de la vida, y aprenderemos algunas cosas en estas estrategias generacionales que pienso que te ayudará a ser más productivo en tu propia vida. Y esta primera lección lleva por nombre las etapas de la vida. Las etapas de la vida, y estudiaremos la vida por sus diferentes temporadas. Yo disfruto mucho vivir en la zona en la que vivimos, porque vemos claramente las 4 estaciones que hay en el año. Tenemos la primavera y luego viene el verano, viene después el otoño y por último viene el invierno. Disfruto estas diferentes temporadas porque hace que la vida no sea una monotonía, porque tenemos todos estos cambios y si bien ocurren cada año, tenemos las 4 estaciones distintas y lo mismo es verdad para la vida. Quiero usar un verso de la Escritura como texto inicial y a lo largo de esta lección usaremos muchas escrituras más. Vayamos por favor a los Salmos. Vamos al Salmo 1 y versículo 3, donde habla del hombre justo, habla del hombre piadoso y dice, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, en su etapa. Y continúa diciendo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora quiero que notemos que hay varias palabras clave en este versículo y quisiera comenzar con un par de esas palabras. Dice que será como un árbol. Aquí está hablándonos del individuo. Nadie más puede controlar tu destino. Solo tú puedes tomar esas decisiones. Un árbol plantado, es decir, tiene sus raíces en los ríos y está en plural, las corrientes de agua, los ríos. Es decir, el Espíritu Santo te moverá en maneras diferentes y en diferentes etapas de la vida y también trae su fruto a su tiempo. No produce su fruto en épocas diferentes, en etapas diferentes, es a su tiempo. Y también dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y esta es la clave. Nosotros pasamos a ser más efectivos cuando producimos nuestro fruto a su tiempo. Así es, si intentáramos producir fruto en una etapa diferente, no podrá ser efectivo, no podremos lograr aquello que necesitamos, lo que Dios quiere que logremos. Mejor produzcamos fruto a su debido tiempo. Veamos otro versículo de la Escritura que va bastante bien con este tema. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice, verso 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oh, otra vez esta palabra. Absolutamente todo tiene su tiempo. Y tienes que entender, tienes que saber en qué tiempo estás viviendo. Porque como personas siempre estamos haciendo planes y algunos hacen planes más avanzados que otros, pero todo el mundo está haciendo alguna especie de plan. Pero la verdad es que nuestro propósito le pertenece a Dios. Es Dios quien establece el propósito para nuestra vida. Y la escritura que lo demuestra es Proverbios 16:9, donde dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Entonces es Dios quien tiene un propósito especial y específico para nuestra vida. Ahora, al transitar por la vida, existen diferentes caminos que podemos tomar. Hay muchas diferentes decisiones y siempre estamos escogiendo todo el tiempo. Yo soy de la idea de que el mayor poder que Dios nos ha dado es el poder de decidir. Entonces, cuando decidimos, podemos escoger ciertos caminos. Creo que transitaré este camino, o mejor este. En verdad no importa tanto qué camino estés transitando siempre y cuando vayas en la dirección correcta. Porque si vas en la dirección equivocada, tampoco importará mucho qué camino estés transitando, porque te pierdes del propósito para tu vida. Por tanto, debemos asegurarnos de estar transitando en la dirección correcta y si no sabemos cuál es nuestro destino, hacia dónde deberíamos ir, y si no tenemos planes, si no estamos planificando absolutamente nada en nuestra vida, entonces verdaderamente estaremos desperdiciando nuestra vida. Perdemos el tiempo y la vida está compuesta por el tiempo.
Entonces, que Dios nos ayude a aprender las diferentes etapas y tiempos de la vida, para que entonces podamos concentrarnos. ¿Dónde estoy en esta etapa de mi vida? ¿Qué debería estar haciendo a esta edad y con la salud, la condición que tengo, mi posición financiera? ¿Dónde debería estar? ¿Qué es lo que debería estar haciendo con lo que tengo? La etapa de la vida. Hablemos ahora de 4 diferentes etapas. La primera es la primavera. La primavera, qué tiempo tan maravilloso. Es una etapa de vida nueva. Las flores brotan, los pajaritos están cantando, todo es hermoso y es nuevo. Es una etapa de crecimiento, una época de vida nueva. Y lo que nosotros deberíamos hacer cuando estamos en la primavera es comenzar esta nueva vida con entusiasmo. Porque si no te entusiasma, probablemente nadie se va a entusiasmar. A menudo digo a los predicadores, una de las peores cosas que puedes hacer como predicador es hacer que la Biblia sea aburrida, hacer que Dios sea aburrido, porque Dios no es aburrido. Así que comienza con mucho entusiasmo, porque la verdad es que somos jóvenes solo una vez. Solo existe una época en la que podemos tener un nuevo comienzo. Sí, podríamos comenzar varias cosas, pero eso solo es un comienzo. Así que solo se tiene la primera vez. No desperdicies tu tiempo discutiendo con otras personas, peleando con otra gente. Solo desperdicias el tiempo, amigo. No, concéntrate en esta nueva oportunidad, esta nueva etapa en tu vida. Concéntrate en lo que deberías estar desarrollando en tu vida. Y algo que he descubierto en la vida es que cuando eres joven, enfocas la mayor parte de esa juventud administrando el tiempo y regresamos a planear. Tenemos nuestros planes diarios y planeamos lo que estamos queriendo hacer y lo que queremos es hacer que el tiempo sea usado sabiamente. Hazlo, pero hazlo bien porque pronto llegarás a una edad, llegarás a un punto en el que a medida que envejecemos, nos preocupamos mucho más por la administración de la energía. Así es, y eso es lo que le ocurre a muchas personas, porque no emplearon su juventud de una manera apropiada. Y por esta misma razón, el sabio dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Así que comienza la vida, comiénzala con entusiasmo, comiénzala con gusto. Y comienza a desarrollar, a cumplir con el plan de Dios para tu vida. Ahora hablemos de la segunda etapa, y esta segunda etapa es el verano. El verano. El verano es una época de madurez. Las cosas cambian cuando alcanzamos la madurez, las responsabilidades aumentan y cambian, y el ambiente cambia, la atmósfera a nuestro alrededor también cambia. Esta es una etapa para cultivar o para desarrollar, y desarrollamos aquello que ha crecido en la primavera. Y yo estoy sumamente agradecido por haber encontrado el propósito de Dios para mi vida. Cuando era solamente un niño, cuando era muy joven, entonces comencé a prepararme y a planear para el futuro. Desarrollar mi mente y también mi espíritu. Y gracias a Dios que lo hice, recordar a mi Creador en los días de mi juventud, pero cuando uno alcanza la madurez, es muy difícil cambiar los ajustes mentales o cambiar los paradigmas mentales. Yo recuerdo muy bien cuando comencé a recibir invitaciones para ir a diferentes lugares y predicar en convenciones y en reuniones y también en unos campamentos y cosas así. Y yo me sentaba y me preguntaba, ¿y por qué me estarán pidiendo que yo predique? Solo soy un jovencito. Pero yo ya no era un niño. Había alcanzado la madurez, la adultez. Pero ya era un hombre y tuve que aprender a pensar como un hombre. Así que comienzas a desarrollar todo aquello que ha crecido en la etapa de primavera. Pero lo que pasa en verdad es que cambiamos, crecemos en confianza. Y también aprendemos a trabajar con inteligencia. Aprendemos a desarrollar nuestro cerebro y desarrollar lo que Dios nos ha dado antes.
las cosas que hemos descubierto, los dones, los talentos, habilidades, lo que Dios nos ha dado, ahora estamos desarrollándolo, estamos haciendo que lleguen a la madurez. Pero una de las cosas que ocurren es que cuando llegamos a la época de verano, el sol calienta más. El clima se hace más cálido y pronto descubrirás que se requiere pasión, más pasión para producir las mismas cosas, más esfuerzo. La pasión requiere más energía ahora que cuando éramos jóvenes. Recién lo estás descubriendo, pero cuando envejezcas descubrirás que la pasión requerirá cada vez más y más energía, cada vez más. ¿Cuál es la solución? Es un tiempo para profundizar nuestras raíces. Tenemos que desarrollar nuestro sistema de raíces porque si no, descubriremos que el calor va a consumir todo lo que está en la superficie. Y a menos que tengas raíces que absorban mucha más humedad por ser profundas, que sean más profundas que la superficie, pronto te encontrarás en grandes problemas. Jesús habló de esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. En este capítulo Jesús comienza a contar la parábola que conocemos como la del sembrador, que salió a sembrar y algunas de estas semillas cayeron en un terreno duro. Jesús lo dice de la siguiente manera. Verso 6. Pero salido el sol, se quemó. Y sigue diciendo, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Y cuál es el problema? El problema no es el sol. No, el sol está brillando, está muy caliente. Pero el problema es que ellos no tienen ninguna raíz. Así que tus raíces deben ser profundas. Deben alcanzar un nivel muy profundo. Raíces que vayan más allá del nivel superficial. Y veo que esto ocurre con las relaciones de muchas personas porque solo son relaciones superficiales. Así que cualquier cosa puede venir cualquier problema. Y así pueden destruir esa relación porque no tienen raíces. Quisiera animarte. Profundiza tus raíces. Desarrolla profundidad en tu vida. Desarrolla los dones que Dios te ha dado. Desarróllalos para que, aunque el sol esté brillando con toda su fuerza y aunque todo se caliente alrededor, aunque el clima esté más caliente, todavía nos está yendo bien porque nuestro sistema de raíces está bien, está profundo, está más allá de la superficie y nos alimenta, aún en la etapa de verano. Ahora hablemos de la tercera etapa. Esta tercera etapa es el otoño. El otoño. Esta es la etapa de la cosecha. Otoño es la época en la que todo toma un color muy bonito. Ahora, mi etapa favorita del año es la primavera. Es la época de la resurrección, es época de nueva vida. Y el otoño es mi segunda etapa favorita porque es tan colorida, tiene color. Es una etapa de tranquilidad. De las ocupaciones que vemos en la etapa de verano, por ejemplo, en la que todo el mundo está corriendo tan rápido como puede, trabajando tan duro como se pueda, tratando de aprovechar al máximo la luz del día que Dios te ha provisto. Y ahora, como en esta etapa el sol se pone cada vez más temprano, el día es más corto, y es una etapa en la que podemos relajarnos un poco, una época de quietud. También es una época de cosechar los frutos. Ahora, para el agricultor, todo lo que ha ocurrido a lo largo del año se reduce a esta época, porque si la cosecha no es exitosa, habrá sido un mal año. No importa qué tan exitosa haya sido la época para plantar, nada de eso importa, porque si no hay cosecha, el año se habrá desperdiciado. Es una época para cosechar todo lo que has sembrado. Es una época en la que todo vuelve, todo regresa a ti. Y otra cosa que debemos considerar es que es una etapa para escoger a nuestros sucesores. ¿Quién será el que vaya a tomar mi lugar? Necesitamos tomar esas decisiones y creo que es un gran problema para mucha gente. Esperan demasiado como para pensar en el sucesor. ¿Quién será el que tome mi lugar? Porque Moisés sin Josué sería un fracaso. Hubiera dejado a los hijos de Israel en el desierto.
no en la tierra prometida. David sin Salomón es un fracaso, porque les hubiera dejado sin templo, un lugar de adoración. Y tenemos muchos ejemplos. Seguimos con Jesucristo. Jesucristo en la cruz solamente no basta. Aún Jesucristo en la resurrección no es suficiente. Debes tener un nuevo comienzo, un día de Pentecostés. Esta es una etapa para comenzar a escoger a tu sucesor. Jesús lo hizo muy prontamente en su ministerio. El primer año de su ministerio, Él comenzó a discipular y a entrenar a ciertas personas, a quienes escogió para que estuvieran con Él. Así que no esperes tanto tiempo para comenzar a escoger a tu sucesor. Alguien ha dicho lo siguiente respecto de esta época del otoño y los árboles. La savia del árbol comienza a regresar a la raíz, pero la visión permanece. Las hojas siguen en el árbol, pero éstas comienzan a cambiar, toman un color diferente, y como dije, esta época tiene mucho color. La visión permanece, pero la savia se va hacia abajo. Y esta época de cosecha es una época de una gran belleza, es una época de regocijo. Y no puedo dejar de mencionar que es una época tan colorida. ¿Ves tantos colores en las hojas? Todos los colores de los frutos que se han desarrollado en tu vida. Y debería ser la época más fructífera y colorida de la vida. Para nosotros, quienes somos padres y madres, esta es la época en la que somos abuelos ahora. Y ahora comienzas a ver a tus propios bebés 25, 28 años después. Es una época emocionante porque comienzas a ver lo que es el ciclo de la vida, mientras toma lugar a tu alrededor. Así que quiero animarte. Disfruta la época de otoño. Disfruta esta época de la vida. Debería ser una etapa de regocijo, una época de descanso en la que podamos relajarnos un poco. Se acabó el calor del verano y tuvimos un buen año. Tuvimos una buena cosecha. Y gracias a esto, no tenemos miedo de lo que la vida pueda traer. Y la última etapa de la que quisiera hablar es la época de invierno. La época de invierno. Al invierno podríamos llamarle la época de sabiduría. Sabiduría. Una época de reflexión, una época para contemplar y para pensar sobre tu vida. Ahora, el invierno es una época en la que vemos cómo se desafía la flexibilidad. Porque ya no eres joven como solías ser. No, la vida ha traído un gran cambio a ti. De repente, aquello que antes solía funcionar de maravilla ya no funciona tan bien. Y tus articulaciones comienzan a endurecerse y tu cuerpo ya no funciona como quieres que éste funcione. Estás entrando a esa etapa de la vida en que se desafía la flexibilidad. Y mentalmente comenzamos a vivir en el pasado. Así es, porque la tradición comienza a ser algo central en nuestra vida. Porque es lo único que conocemos. Es ahí de donde somos. Es ahí de donde venimos. Eso es lo que somos. Nos hizo ser quien somos hoy. Y es porque yo provengo de ahí. Y este es el secreto de la sabiduría. Y es lo que un joven no puede tener porque no tiene un pasado. No tiene algo a lo que pueda volver. Pero la persona madura, la persona mayor, los más viejos, son capaces de ver por encima de su hombro y decir, sí, yo vengo de ahí. Así se hacían las cosas cuando yo era niño y puede hablar de un mundo diferente al que existe hoy. Pero por esto, sabiendo qué es lo que fue el pasado, sabiendo en dónde estamos hoy, nos da la sabiduría para predecir el futuro. Para profetizar los eventos futuros, qué es lo que viene, qué es lo que pasará. Así que no te hartes, no te canses de los viejos que comienzan a hablar de su pasado y que comienzan a hablar de lo que era. Escucha sus historias, porque puedes aprender sabiduría de esas palabras. Algo más que podemos decir de esta época del invierno es que la oscuridad está cayendo. En esta época la luz del día no dura tanto. La más corta del año. El sol sale más tarde y se pone más temprano. Y en los meses de invierno ya no quedan tantas horas, ya no nos queda tanto tiempo en el día.
La oscuridad ha caído a nuestro alrededor y esto asusta a muchas personas. Esto les aterra en demasía. No dejes que esto te asuste. Solo reconoce en qué época te encuentras, porque dependiendo de la época, es tiempo de que des, de que regales todo aquello que hayas producido. Porque cuando eres joven, cuando tienes juventud, cuando estás en la época de la primavera, es una época para aprender lo más que puedas, juntar lo más que puedas, tener nuevas experiencias e ir a lugares a los que jamás habías ido, entablar nuevas relaciones. Cuando llegas a la época del verano, esa época de madurez es tiempo para profundizar esas relaciones, desarrollarlas, darles profundidad, darles madurez. Pero cuando llegas a esta etapa de la madurez, la etapa de mayor edad, cuando llegues a la época del invierno, es tiempo de dar, de regalar las cosas que hayas juntado y desarrollado. Es tiempo para compartirlas con otros. Es una de las razones por las que estoy haciendo lo que hago ahora mismo, porque he pasado toda una vida estudiando la Biblia y estudiando el liderazgo y trabajando en la iglesia, trabajando con el ministerio y he pasado toda una vida haciéndolo. He sido predicador por 60 años y he aprendido algunas cosas. ¿Qué debería hacer? Necesito compartirlo con otros. Necesito regalarlo, porque la verdad es que el invierno realmente no es tan malo. Si estamos en casa, si alcanzamos el lugar que deberíamos alcanzar, si podemos llegar a ser quienes deberíamos ser, si desarrollamos todos estos dones, podrá estar nevando allá afuera. Es bellísimo, bellísimo, especialmente cuando estás sentado junto a un cómodo fuego, junto a la chimenea y comiendo un rico pan hecho por mamá y nada es más bello que esto. La verdad no hay muchas cosas mejores que esto. Sentado con los pies apuntando hacia la chimenea. Tuviste una buena cosecha y tienes bastante leña. Deja que la nieve caiga, que caiga, que caiga. No te preocupas por eso. ¿Por qué? Porque estás en casa. Porque llegaste a ser quien se supone que debes ser. Y lo que he visto es que muchas personas se sienten amenazadas por la vejez porque quieren ser jóvenes otra vez y revivir todo. Porque no lo hicieron bien la primera vez. Y te digo, amigo, no puedes regresar y revivirlo todo. Lo único que puedes hacer es tomar lo que tienes, la época en la que te encuentras, y emplearla hasta que alcance su mayor eficacia. Un buen versículo que ilustra esto se encuentra en Génesis, capítulo 49, verso 27. El viejo patriarca Jacob está moribundo y antes de morir, está profetizando sobre sus hijos, está bendiciendo a sus 12 hijos. Y al llegar al más joven, Benjamín, esto es lo que dice: a la mañana comerá la presa. Oh, qué sabias palabras. Ahí es cuando debes librar tus batallas. En la mañana. Cuando eres joven y todavía tienes energía, esa es la época para matar a la presa. Y luego dice: y a la tarde repartirá los despojos. Estas son sabias palabras. Así deberíamos vivir la vida. Cuando somos jóvenes, y otro versículo de la Escritura es cuando el profeta dice que es bueno llevar el yugo durante la juventud. Cuando eres joven y eres capaz de hacer estas cosas, luego envejeces y es tiempo de empezar a dividir los despojos, a regalarlo todo, porque justo a esta etapa de la vida es a la que has entrado. Y la verdad es que no podremos llevarnos ninguno de nuestros trofeos con nosotros. No, amigo, esto no se puede hacer. Los trofeos son buenos, claro que sí, son muy buenas memorias. Y luego transitamos la avenida de las memorias y decimos, esto ocurrió en aquel día. Pero no puedes llevártelos contigo. Regálalos, compártelos con otros y deja que ellos aprendan de tus experiencias. Y quisiera cerrar esta primera lección concentrándome en dos preguntas que pienso que nos ayudarán a todos a evaluar nuestras vidas. La primera pregunta es, ¿en qué época, en qué etapa estamos
viviendo? ¿Dónde estamos en este punto de nuestra vida? Esa no debería ser una mala pregunta, no debe ser, como alguien me dijo alguna vez, este es un pensamiento deprimente. ¿Por qué es deprimente? No debería ser así. ¿Cuál es nuestra etapa? ¿En qué época nos encontramos en la vida? ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué es lo que hemos desarrollado? ¿Qué lecciones hemos aprendido en nuestra vida? ¿Qué es lo que sabemos? ¿En qué época nos encontramos? Si lo sabemos, podremos responder al hoy de la manera correcta. Y esta es la segunda pregunta. Y esta segunda pregunta es, ¿estamos siendo fructíferos? Porque el fruto cambia. El fruto va cambiando mientras vamos por la vida. Primero, este fruto es la semilla que se planta en el suelo y luego es algo que podemos cultivar mientras la semilla y la planta crece y después cosechamos y, por último, la última época debe ser de las mejores épocas porque ahora disfrutamos el fruto de nuestra labor. Ahora las manzanas que hemos cosechado de nuestra semilla y de nuestro manzanero ahora son un rico puré. ¿Estamos siendo fructíferos en esta etapa de nuestra vida? ¡Qué buena pregunta! Una pregunta que solo tú y yo podemos contestar. Que Dios nos ayude a contestarla y a contestarla bien. Si yo puedo comprender en qué época de la vida estoy viviendo, si puedo comprender qué es lo que debería estar haciendo, yo podré ser eficaz y fructífero. Porque así mismo lo dice la Escritura, que aún en la época de la vejez podrán ser fructíferos. No tienes que dejar de ser fructífero, puedes plantar nuevo fruto en una nueva generación, una generación más joven, para que ellos también puedan cultivarlo y cosecharlo en sus vidas. Que Dios nos ayude a cada uno a comprender qué época es en la que nos encontramos y ser fructíferos, ser productivos en esa misma etapa de la vida, poder traer fruto a su tiempo.